Estamos en este curso práctico psicoespiritual de Tarot. Ya vimos entonces el caos. Ya vimos el tema de el azar, la suerte, el destino, el tarot y su relación con todos estos elementos. Y vimos también el tarot y las sincronicidades o las coincidencias. Empezamos a ver el tema del tarot, la psiquis, que es el alma, y el arquetipo. Si bien todos esos temas se cruzan, y vemos el arquetipo cuando estamos hablando del azar y hablamos del arquetipo cuando tocamos el destino, a cada tema le gastamos su tiempo para explicarlo. Entonces no se canse si repito mucho algunos términos, y lo hago adrede porque sé que el tema es muy denso, una terminología que nuestra mente no está muy acostumbrada. Pero tranquilos que apenas termine esto en unas 3 clases, ya no volveré a tocar nada de esto y me meteré de lleno con el tarot. Hablar los juegos, las cartas, los dados y empezar a hablar ya técnicamente más. Entonces le estoy gastando el tiempito a esto, pero no se desespere, no crea que estoy repitiendo, aunque parece que sí. Recuerden que somos un trío de materia, energía y conciencia. Yo siempre comparo de que vivimos todos los días en una casa no bifamiliar, trifamiliar, donde al tercer piso no pasamos casi nunca, que es el espíritu. El segundo piso, que es el alma, de ladito, solo vamos a dormir. Vivimos siempre afuera en el cuerpo físico. Entonces estamos hablando del tarot y su relación con el alma, que es la psiquis, pensamiento, emoción y sentimiento. Y los arquetipos, porque el arquetipo no es el ego. El arquetipo no es la personalidad. El arquetipo no es el alma. El arquetipo no es la mente subconsciente, pero está asociado con todo eso. Sí. Es el programa con el cual nos podemos desenvolver. Todos sabemos qué es la personalidad, todos sabemos lo que es el alma, todos sabemos lo que es el ego. Si no, toca hacer el curso pues del autoconocimiento. Entonces decíamos que para Jung el tarot es un sistema de autoconocimiento que revela el arquetipo del consultante. O sea, desde la visión de Jung, el tarot era para consultar el arquetipo. ¿Qué tenés y el que debes usar? Por eso le vamos a gastar tiempo a cada uno de los 22 arcanos mayores. Desde lo egipcio, desde el tarot egipcio y desde el tarot de Marsella. Desde lo espiritual, o sea, las tradiciones esotéricas y desde la visión junguiana. Y le ofrece pistas al consultante para que logre lo que desee, si es capaz de cambiarlo. ¿Quién habló? ¿Qué decía? Yo, o sea, por favor, y a discutir. Muchas gracias. El de arriba. Páguelo todo ahí. Por lo tanto, el tarot es una herramienta para conocer el arquetipo. Mire, desde el punto de vista, mire todo lo que hemos venido diciendo de lo que es el tarot, de lo que dicen los físicos cuánticos, lo que dicen los psicólogos, todo. Sí. Y ya se está diciendo que es para conocer los arquetipos. La palabra arquetipo viene de la palabra arca no. Se habla del arca de Noé.
del arca de la alianza. Son herramientas, pero a la vez son secretos. El arca de Noé, que lo confunden con barca, no es. Sí. El arca de la alianza, otra herramienta del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la representación física en la antigüedad del pueblo escogido, el que se autoconvoca, el que decide hacer el trabajo interior. Las narraciones bíblicas no son tanto históricas, aunque se acompañaron con un contexto histórico. Son míticas, místicas de un camino psicológico, energético y espiritual. La palabra arquetipo lo acuñó Jung sacándolo de la palabra arcano. Y arca no. Por eso a cada carta en un momento le decimos el arcano 9, el arcano 5, refiriéndonos a cada lámina. Porque arcano literalmente traduce secreto, misterio. El cuento del arca de Noé. ¿Ustedes sí creen que cogieron 2 elefantes, 2 leones, 2 tigres y allá pondrían a pelear y comerían todo? O Dios les dijo, vean, no, manéjense bien, dejen sus instintos. Y todavía hay gente profesional creyéndose ese cuento literal. Sí. El arca de la alianza tenía su enseñanza. Ahora hablamos de los arcanos y se asocia al tarot y a el arquetipo. Hoy pretendo terminar el asunto del arquetipo. Si con lo que le explico hoy no lo coge, a pesar de que lo he venido trabajando, vuelva a escuchar las clases. Vuelva a escuchar las clases. Usted fue más amoroso, yo iba a decir otra cosa. Sí, afortunadamente están las clases. La palabra arquetipo viene de la palabra arcano. ¿Queda claro? Los arquetipos son lo que hoy podemos llamar roles. En una terminología tecnológica diríamos que son simulaciones virtuales. Estamos viviendo una simulación virtual de mamá, de esposa, de trabajador, de asalariado. Ahora sacamos uno que es hacer protestas. Sí, sí. Recuerden que nuestra revolución es interior y espiritual. Tanto la derecha como la izquierda son del mismo lado, es la polaridad. Recuerden el camino del Cristo. Murió en medio de ladrones, ni derecha ni izquierda. Buda buscó y buscó hasta que encontró el camino del medio. ¿Sí? ¿Saben cómo encontró Buda el camino del medio? Estaba sentado en el árbol aquel que se iluminó cuando pasaron 2 músicos y estaban afinando la guitarra. Y llevaba años buscando él el camino de la iluminación. Entonces le decía el uno al otro: es que no la afines tanto porque se te daña y no da la nota. Ni la pongas tan suelta, ni la pongas tan templada. Y ahí entendió él que el camino era el del medio. No es derecha ni izquierda. Nuestra revolución es interior. El lado oscuro, el ego, se mueve en la polaridad, como adentro afuera. Igual el de turno, Duque, Buda, Samper, o el de la izquierda, Petro, o el que ponga. Todos trabajan para el mismo. Cuando yo tenía la finca por allá en Santa Fe de Antioquia arriba, en un diciembre, llegué a mis vacaciones de diciembre cuando me dicen mis cuñados: vos sabes, allí en aquella montaña están reunidos la guerrilla y los militares.
y haciendo su fiesta. Y la gente matándose. Campesinos iban al ejército a poner la denuncia de que algunos estaban, y los mismos militares denunciaban para que fueran a matar a esa familia. Es lo mismo, no le pare bolas a eso, lo hemos dicho. Asuma que estamos en un planeta y en un país, sí, en paz, armonía, aunque los sentidos y los medios de comunicación digan lo contrario. No hay otra forma de cambiar. Lo dice muy claro, una de las grandes enseñanzas del poder de la intención, de ese libro, El poder de la intención. Cuando cambias la forma de ver las cosas, el mundo y las personas, el mundo, las cosas y las personas cambian. Solo cambian cuando cambias la forma de verlo. Pero si seguís viendo las bobadas que salen en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, si seguís viendo las bobadas, yo borro todo eso. Algunas que me llaman la atención, le presto atención, listo. El lado oscuro tendrá gente que le trabaja muy bonito y habla muy bonito, y el lado de la derecha y la izquierda igual. Siguen embobando la gente. La transformación es interior. Muy bien. Los arquetipos son lo que hoy podríamos llamar roles o simulaciones virtuales que podemos adoptar para jugar con mayor eficacia en el juego de la vida. Recuerde, la vida es un juego. Eso es todo lo montó el patrón, Dios. Y puso todo, puso lo oscuro, puso esto, se montó en la polaridad y él vino a jugar el juego. Y tenemos que crear la personalidad y tenemos que crear el ego y traemos el alma que es eterna y el espíritu y tenemos que conseguir un rol, un arquetipo, y con ese arquetipo podemos jugar. Yo voy a jugar con las fichas rojas, el otro día voy a jugar con las verdes. Sí. ¿Qué arquetipo vas a jugar? ¿Qué rol vas a jugar? Los arquetipos viven en el inconsciente colectivo y son como entidades que se han configurado desde el origen del ser humano. ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Cuándo nació? Es que Uno empieza a mirar roles en la historia. Claro que también, pero es una proyección de afuera. ¿Cuándo es el origen de Carlitos? ¿Cuándo nació? sí. Entonces ahí empieza ¿y quién le monta esos arquetipos? El papá, la mamá. El dinero no se consigue en los árboles, hay que trabajar muy duro, sí. Todo ese tipo de cosas te empiezan a montar. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para desmontar todo eso. Eso es lo que nos toca. Los arquetipos viven en el inconsciente colectivo y son como entidades que se han configurado desde el origen del ser humano. El arquetipo representa simbólicamente la forma equivocada o acertada de intervenir en el juego de la vida. Es con el arquetipo que juegas el juego. Mire, ¿y acaso no lo muestran las películas? Póngame el Gilson, ponga cualquier actor. Una cosa es la vida de él y otra cosa es la vida del actor. Hay unos que llegan a tal punto que lo fusionan. Sí. Por ejemplo, el que hizo el papel del Guasón en Batman. Algunos mueren y él dice, o dicen que él quedó totalmente transformado después de ese rol que desempeñó. ¿Sí? Los arquetipos se forjan de manera subconsciente. ¿Sí ve? Viven en el inconsciente colectivo, que es el que puede entrar en contacto con el caos, o el absoluto, o el Tao. Sí.
pero se forjan la mente subconsciente, en el subconsciente, en los momentos de mayor intensidad emocional, y son frutos del ego y no de la conciencia. Correcto. Ahora, podemos nosotros empezar a crear arquetipos producto de la conciencia. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ya hablamos del asunto. Una cosa es la mente consciente, otra cosa es la mente subconsciente y otra cosa es el subconsciente, el inconsciente o el inconsciente colectivo. Ya eso lo he explicado. El inconsciente colectivo es el disco duro que está dentro de la mente cósmica. Y la mente cósmica es la que, si estudiamos, aquí lo vimos. Yo de la mente cósmica, perdón, Nexa de la mente cósmica. Sí. Y Tiperet es el absoluto, pues por hablar, digamos el mundo causal, el vacío cuántico. Entonces, la mente cósmica. En la mente cósmica es donde nosotros podemos, a través de nuestro subconsciente, manipular lo otro. Eso ya lo vimos. Por eso vimos Cábala primero. Y si no, vaya al curso de Cábala. Sí. Y la mente consciente es el caballo, donde el consciente, la conciencia debe ser el jinete. Como no tenemos conciencia, ¿quién lo hace? ¿Quién hace de jinete? Sí, la conciencia, o sea, la mente consciente, que es donde está el ego, la personalidad, me gusta, no me gusta y todo esto. Sí, entonces es importante tener claro. Es por esto que mucha gente no controla su vida, por no decirlo casi todos, sino que la controlan los arquetipos subconscientes. En otras palabras, más de ahora, ¿qué? La asunción que tiene, la creencia que tiene, la programación hecha por la religión, la familia y la sociedad. ¿No está quedando claro? El arquetipo no soy yo, no es mi conciencia, sino que habita en el interior de mi conciencia. ¿Qué programación, qué arquetipo tienes? Eso tienes. Y tenemos cantidades de arquetipos, arquetipos con el dinero, arquetipos con las relaciones, arquetipos con la familia, arquetipos con la sociedad, arquetipos laborales, sí. El arquetipo del sindicalista, el revolucionario, todo. Digamos, se podría decir que las telenovelas entonces son todos los arquetipos, pero no los arquetipos correctos. Las telenovelas lo que hacen es jugar con tu mente subconsciente y con tu cuerpo de dolor. Puros arquetipos que te montan a jugar. Las películas lo mismo. El del superhéroe, ahora vamos a ver, ahora no, tal vez es, sí, o en este mismo tema donde hablamos que por qué Superman se tiene que poner el disfraz, por qué el hombre araña se tiene que poner. Es el arquetipo, enseguida lo tocamos y verá. Sí. Ahora, ¿qué es lo que? Te estamos mostrando el camino de Dios para ser tú el dueño de tu vida. El arquetipo es una máscara virtual, como la de Superman, como la del Hombre Maravilla, como la de todos, se ponen una máscara necesaria para gestionar las interacciones tan complejas que tiene el juego de la vida. Los arquetipos. El arquetipo es una máscara virtual necesaria para gestionar las interacciones tan complejas que tiene el juego de la vida. Cuando Superman, el Hombre Araña, todos van a hacer la tarea, Batman, ¿qué tienen que hacer? Ponerse el disfraz. ¿Qué es? El arquetipo. ¿Cuál? El ganador, porque es el hombre, el superhéroe, el que gana contra lo oscuro. ¿No es así? En las películas. ¿Por qué nos gusta tanto eso? Igual cuando se está listando para una batalla, lucha, es que se viste, ¿no? Porque eso lo empodera. Total. ¿Qué hacían los indígenas? Lo mismo. Los indígenas hacían un ritual, se pintaban, se tatuaban, sí.
se ponían el arquetipo del guerrero, ¿sí? O sea, eso lo tenemos que hacer en el día a día. El arquetipo establece un vínculo entre nuestra conciencia y el inconsciente colectivo, que es el que conecta con el azar, que manipula el caos. Espero que me estén entendiendo, que lo he venido repitiendo y repitiendo. Para obtener todo lo que queremos o soñamos. Pero nos dijeron a través de la misma religión que desear es pecado, que pretender conseguir de todo, eso te lleva al infierno, que el dinero es la mierda del diablo y daña corazones, y de ahí para allá te hablan una cantidad de cosas. ¿Qué diremos las relaciones? Que todos los hombres son cortados con la misma tijera, que las mujeres son igualitas. Sí. Sin embargo, yo escuché en una de los audios de Neville Goddard donde él habla de los dos lados, pues de Barrabás, de cuando pusieron a escoger al pueblo el papel de Pilatos, y al final pues como que la enseñanza decía que desear las cosas era no creer que las teníamos, que uno no debe pensar, ay, yo quiero tener, no, sino que uno realmente debe sentir que las tiene. O sea, si eso es algo que uno quiere, debe creer que lo tiene y no desearlo, porque es como si fuera algo muy lejano que no se fuera a cumplir. A ver, usted tocó en la ciencia de manifestación, que todo esto es lo mismo, ¿cierto? En la ciencia de la manifestación hay varias cosas. Primero, cuando deseas algo, es un impulso de tu ser, que vino aquí a disfrutarla y a pasarla bueno. Fueron las religiones y todo que nos dijeron que esto era un martirio. Aquí vinimos a pasarla bueno. ¿Cómo? Como para ti es bueno. Sí. Por eso el concepto de prosperidad y de felicidad son conceptos que tenemos que tener muy claro. Con eso termino el primer taller del seminario de libertad y salud financiera. Porque algunos pueden tener mucho dinero, pero como no tienen claro el concepto de felicidad y prosperidad, siguen infelices y pobres, aunque tengan mucho dinero. Sí. Entonces, en la ciencia de manifestación, lo primero es que el deseo, sí, el deseo siempre es un impulso interior del ser. ¿Qué nos dijeron? Que es del ego. El ego lo coge y lo manipula. El caso de el asunto de los tatuajes, no se sienta mal por eso, que eso es normal. Sí, el impulso manda el espíritu manda un impulso sobre tatuarnos el cuerpo energético con los mandalas y símbolos de sanación, que ahora lo necesita desde el 80 el planeta, que es cuando la gente empezó a tatuarse prácticamente. Entonces eso lo coge el ego. Y como no tiene formación, usted siente un impulso fuerte, no va a hacer un tatuaje aquí. Y como es del ego, entonces, el impulso era, por ejemplo, un impulso, por decir, sanador. Sí, el sol dando luz. O el chucorrey o cualquier símbolo de sanación, o un código de curación. Entonces, ay no, un corazón partido con una flecha. Una calavera con 2 flechas cruzándole los ojos. Sí, todo eso, siendo un impulso que viene de adentro, lo coge el ego, correcto. Entonces lo primero es que el deseo no es malo. Entonces cuando plantearon eso, entonces le dicen al maestro, ay, el que desea matar a alguien, ¿cómo hacer del ser? Muchas gracias, buenos días, doña Ana. Sí, él dice, nunca nadie quiere matar a alguien. Nunca nadie quiere matar a alguien. Lo que quiere es liberarse de los obstáculos que eso representa. Y el segundo aspecto que tiene que ver es que todo deseo, cuando lo deseas, ya es tuyo. O sea, ya eso lo tienes. Y si no lo tuvieras, no te hubiera surgido el deseo. O sea, por eso es que a mí nunca me surge el deseo de tener un arma. Hay gente que desea tener una Colt 45, una Magnum, no sé, esas cosas que sí. A mí nunca se me ocurre un arma, un puñal, nada de eso.
O sea, por eso es que también en la Biblia dice que Dios nos da el querer como el hacer, o sea, el deseo de hacer algo, ¿cierto? O sea, como que eso es algo que ya, aunque uno, o sea, viene con uno, que yo quiero esta moto, me gusta. Lo que quieres es porque ya, desde que lo desees, es porque ya lo tienes. Lo único que tienes es hacer que llegue. No nos lo creemos. Hay un montón de arquetipos que impiden que nos llegue. Eso pues en cuanto a lo que usted dijo. El arquetipo tampoco es la personalidad. La identidad que nos define como en forma singular. Eso es la personalidad. Recuerden. El niño nace. Vuelvo y les recuerdo porque yo sé que algunos de pronto no lo tienen claro. Cuando el niño nace, fue que le consiguieron un cuerpecito, un vehículo para que se moviera en este mundo físico por ahí unos 100 años en el mejor de los casos. O sea, no tenía carro para moverse. Ahí metieron, en el momento de inhalar, los ángeles de la vida conectan el alma, un alma que estaba necesitando, o sea, el vehículo, el conductor de ese vehículo, la conectan a ese cuerpo. En el momento de inhalar lo conectan los ángeles de la vida. En el momento de morir lo desconectan los ángeles de la muerte. Ambos son hermosos, ambos son, sí, y se ponen diferentes uniformes pues para, sí. Entonces, pero el niño nació y usted ve el niño y es ahí, solo empieza a sentir frío, a llorar, cuando siente hambre, pero no tiene nada, ahí está. ¿Qué necesita ese niño? Crear una personalidad y crear un ego. Sin él el niño no podría, sí. O no el ego es la personalidad. Ya se sabe toda una teoría de psicología que habla de la personalidad. Tiene un temperamento, tiene un carácter, lo que hereda, lo que viene de los padres genéticos y lo que ves en el entorno. Es toda esa teoría, la personalidad. Esa es la identidad que nos define en forma singular. Que pueden ser mellicitos y tienen sus características diferentes. Que diremos un hermano de otro. La misma genética y el mismo entorno, pero las experiencias son diferentes. Entonces, se forma la persona. Si el niño no forma la personalidad, sí. Entonces, en la personalidad tiene que aparecer un ego, porque el niño forma la personalidad. El ego es el que le da identidad. Yo, Carlitos, Ana, sí. Y ese ego es el que le da identidad. Te mire, una cosa es la personalidad, otra cosa es el ego, otra cosa es el alma y otra cosa es la conciencia. La conciencia la tenemos que formar. El niño todavía no tiene conciencia ni siquiera de él. A través del ego crea la conciencia de ser. Yo soy Guillermo, yo soy José, yo soy Ana, yo soy, sí, Manuela, sí. Entonces, una cosa es el ego, otra cosa es la personalidad, otra cosa es el alma, otra cosa es el espíritu. El espíritu está más allá del alma, ya lo hemos tocado, aquí no lo va a tocar, sí. Y el arquetipo es el que manipula esos dos, el ego y la personalidad, para que lo tengamos claro. Por eso lo decimos, el arquetipo tampoco es la personalidad, que es la identidad que nos define de forma singular. Ya dijimos que tampoco es el alma y que tampoco es la mente subconsciente y que tampoco es la mente consciente y que tampoco es el ego, ¿correcto? El arquetipo o rol es una especie de disfraz transitorio de la personalidad, como la máscara de Superman. Superman no vive a toda hora con, sí, o el hombre araña o Batman, sí. No. Es una apariencia que asumimos en un determinado momento de nuestra vida. Asumir, estudie la ley de asunción de Neville, que está hablando, es cómo cambiar de arquetipo. ¿Qué decía Jané? Mira, es que tú dijiste antes que el arquetipo lo mueve el ego. Estoy ahí confundida. El arquetipo lo mueve el ego y ahorita dices el arquetipo manipula el ego y la personalidad. Entonces, ¿cómo es eso? El arquetipo, es verdad, el arquetipo es el disfraz que vos tenés. Y en un momento el ego mueve el arquetipo, ¿sí?
Pero también el arquetipo mueve, el arquetipo también, además de que el ego mueve el arquetipo mueve al ego, ¿correcto? El arquetipo lo mueve cuando tú decides conscientemente que hacerlo, y mueve tu personalidad y mueve tu alma, y asumes el asunto. Cuando no, es el ego el que mueve el arquetipo, que es lo que normalmente hacemos. Como cuando el arquetipo entra como en un estado de determinación. Cuando tú decides que lo vas a hacer. Entonces en un momento tú puedes, tu personalidad mueve el arquetipo, el arquetipo que es el rol. No, es que yo voy a hacer eso, lo voy a hacer. Sí. Y puede que no esté saliendo desde el ego, como en otro momento es desde el ego. ¿Te queda claro más o menos? ¿O no? Sí, pero entonces yo pregunto, entonces, ¿se ayudan o se manipulan? No, es que las dos cosas suceden, porque es que nosotros vivimos a toda hora viviendo desde el ego, viviendo desde la... En un momento una parte de tu alma surge. No, es que me voy a empezar, ahora sí voy a empezar el cambio. Tomas el arquetipo del ermitaño, me voy a dedicar, me voy a levantar a las 3 de la mañana a hacer práctica. Eso están haciendo del ego, puede que no. Sí. Pero en otro momento, entonces ya cuando pasó la práctica, cuando ya te montas en el rol de la vida, en el juego, se te olvida y volvés a caer donde el ego vuelve y manipula. Entonces eso en cualquier momento pasa. Hay que saber concentrar. Por eso cada vez tenemos que entrenar y entrenar más para hacerlo. Para fortalecer. Lo que quiero que entendamos es... sí. Entonces hay un hilo muy delgadito ahí que solamente adquiriendo conciencia sabemos desde dónde nos movemos, ¿cierto? Total, yo solo estoy mostrando es cómo es la dinámica de cómo funciona eso adentro. ¿Para qué? Para que empieces a utilizar eso, o sea, a asumir, a tomar los arquetipos que necesitas. ¿Quieres usar el tarot? Úsalo. A mí no me parece, pero estoy mostrando cómo era que Jung usaba el tarot para calcular el arquetipo para poder salir. Hombre, yo quiero montar esa empresa. Entonces él no es si me iba a ir bien, porque el futuro no se puede determinar. Es qué arquetipo tengo y qué arquetipo tengo que... Pero para eso implica un conocimiento profundo del tarot. Sí. Eso en cuanto al tarot, pues sí, a los arquetipos. Ahora, en la vida yo estoy tomando continuamente arquetipo. El arquetipo del loco, el arquetipo del diablo, el arquetipo del colgado, no, llevado, bien pero contento, ¿cómo es? Llevado pero contento y así. Un montón de arquetipos que uno va teniendo en la vida. Entonces, es eso, yo solo estoy explicando, es la dinámica de que nos conozcamos en torno a lo que es esto, que es la personalidad, que es el alma, que es el arquetipo y cómo funciona. Ya le toca, usted no tiene que ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué arquetipo, qué tipo me levanté hoy? Usted no tiene que ponerse a pensar con eso, sí, sino que usted estando, recuerde, las claves son autoobservación, recuerdo de sí. Tengo que estar observando mi alma, mi interior, tengo que estar observando mi cuerpo y tengo que estar observando el entorno. Con esas herramientas es lo que tengo que estar haciendo. Y ahí me voy dando cuenta. En un momento estoy otra vez por abajito, en un arquetipo, sí. O sea, ¿cómo estás pensando? ¿Qué máscara te pusiste? ¿Qué no las ponemos sin darnos cuenta? La del sufrido, quejándome a toda hora. A ver, produciendo lástima para que... Sí. La del mendigo, sí. Porque ni siquiera he llegado a los arcanos mayores. Recuerda que los arcanos mayores, que son los 22, sí, son para el camino de la vida y para el camino espiritual, según el tarot que seas. Pero la gente está, si mucho, no alcanza a llegar a sota. Mucho menos caballo rey o reina. Se mueve del 1 a la sota. Y llama, pues que un mendigo puede ser un rey sin saber que es un rey. Es que todos somos reyes y dioses. Porque yo me pongo a ver, mira, mientras menos intelecto tiene la persona y menos títulos, yo me pongo, Nuri y yo analizamos, digamos, los que andan con una carreta reciclando. Cantan, silban y tienen encima de esa carreta una vieja fea, despeinada, mueca, y la consideran una reina y ella va como una reina. Y si usted se pone a la camioneta de 300.000 millones que estaciona al lado, véale la cara de ella, de la cara de ella. Amargados, aburridos, no se miran, no se tocan. Todo es interior, correcto.
todo es interior. Por eso tenemos que entender el concepto de riqueza y de felicidad. Correcto. Entonces, que son los temas que trabajaremos, pues como ahora si ya sueltan esto de pronto lo monte de aquí a junio. Empiece con nuevos talleres. Iván no virtual. Claro, mejor. Yo no soy capaz con lo virtual. De hecho, si no hubieran venido estos 4, yo no daba la clase hoy. Se lo garantizo. Así de sencillo. Y si hay personas de afuera que lo quieren virtual, entonces lo ponemos virtual bajo un precio para ellos. Que cueste más. Sí, porque a mí me cuesta mucho hablarle a una pantalla. Yo soy modelo viejo, yo jugué con trompos, bolas, pelotas. Yo no jugué con Nintendo, con computadores, yo no jugué con eso. Entonces, a mí me da mucha pereza, yo no puedo con eso. No, es que la interacción es necesaria. Sí, entonces... Con llanta de bicicleta, aquí corriendo detrás de la llanta, en cuero, Así, así era como jugábamos, así es, así fue creado mi cerebro. Muy bien. Estos arquetipos o modelos de comportamiento nos determinan. ¿Oyeron? El arquetipo que tenés te determina, estableciendo probabilidades para el futuro. Y ya expliqué cómo funciona eso hasta crear las cosas desde el mundo causal o el mundo cuántico. Ya estoy diciendo con qué es lo que... Ya usted no necesita saber, esto es la mente subconsciente, esto es la mente consciente. Usted no tiene que... Es que arquetipo, ¿qué es lo que quiero yo? Y ya empezar a funcionar con eso. Es por esto que el tarot... Estableciendo posibilidades para qué. Estableciendo probabilidades para el futuro. Es por esto que el tarot es al mismo tiempo un oráculo y una terapia, o sea, un medio de transformación. Porque terapia es medio de transformación. Hemos entendido mal el concepto de terapia. Yo voy a una terapia, pretende que el otro te cure. Y lo único que hace el otro es desencadenar unos movimientos energéticos para que se logre una transformación. Sí. Y si le entregas todo al otro, entonces de pronto no haces la transformación. Por eso ya, mire que ya el tarot se convierte en otra cosa. Oráculo para ver qué arquetipo estoy jugando y qué debo jugar. Y terapia para poder saber cómo logro un proceso de transformación. ¿Sí ven qué diferente el tarot? Esto no le hubiera servido al que venía a hacer el tarot para leerle bobada a la gente. Los arquetipos son imágenes del inconsciente colectivo que funciona como un modelo o estructura de comportamiento. Por eso es que funciona, porque son imágenes en el inconsciente colectivo. ¿Y qué dice la ciencia de manifestación cuando habla de la imaginación? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que la imaginación es el alfarero y la ciencia de manifestación dice que es el poder de Dios. Al punto que Neville dice que es Dios y el Cristo. Entonces ahí es donde están pegados muchos fanáticos religiosos. Sí. Porque son imágenes del inconsciente colectivo. La imagen que pongas en el inconsciente colectivo se materializa, porque penetra el caos. Le está diciendo a través del azar, al caos, al mundo cuántico, al mundo causal, al Tao, al absoluto, le está diciendo, vea, esto es lo que quiero manifestar. Lo que dice la física cuántica es donde el observador puso su atención, entonces es lo que se convierte la onda en partícula. Y todas esas cosas van pasando y uno no se da cuenta que horas también va manifestando. Porque, por ejemplo, yo hace rato, como desde el año pasado, yo quiero esa olla, la freidora. Y para Día de Madre me la regaló mi hija y el papá de mi hija, pero yo ni idea que me la iban a regalar. Pero es que yo empiezo a trabajar por la mañana muy juicioso y hago mi meditación, 1 hora, visualizo, verbalizo, hago todo eso y ya.
Pero apenas me monto en el rol de la vida, llega el miedo, llega el temor, el inconsciente, la duda, entonces A dañar. una hora la daño, ¿con qué? Con las otras 23 horas. Y esa semana también escuchaba uno de los 14.500 audios que hay, que el momento en el que uno dice, ay, ¿cómo me llegará? Ahí también cortó. O sea, que Bloque. no permita la duda. Dice, no se preocupe cómo. O sea, usted ni siquiera piense quién va a ser el que va a proveer de eso que usted está pidiendo. Simplemente asuma que ya lo tiene. Entonces, sí, porque no es como que... A mí me pasó hace mucho tiempo cuando yo no había ido a mi primer hotel 5 estrellas, sí. Cuando un día quise ir, así pasé y lo vi, me impactó en una isla. Entonces yo dije, aquí vengo. Y a los días llegó una pareja que tenía derechos allá, vení, te queremos invitar, vas con nosotros. Yo, bueno, no me costó un peso. Sí. Ningún esfuerzo. Yo nunca, pues yo solo pensé que lo iba a hacer, hermano, no sabía que tenía con qué hacerlo. De hecho tenía con qué hacerlo y lo hago y gratis. Y así paseo lo que usted quiera. Me sale lo más económico siendo lo mejor. Y no porque busque lo económico, sino porque eso llega. Sí. Entonces, entonces ¿qué dice la gente? No, es que yo sí, a mí me está funcionando, pero cositas pequeñas. Pero porque si es lo mismo esfuerzo que hace para crear una supernova con mundos, para crear una cosita pequeña. ¿Por qué? Porque está la limitación en la cabeza. Y sigo de colgado. Sí. O el batallar de los opuestos. El arcano 18. O la caída. La fragilidad. Pero te tienes que familiarizar con esto. Sí, uno ya no necesita eso, yo no soy un trascendido. Lo estudio, pero en el juego de la vida uno va encontrando otras herramientas pero y si queríamos hacer un curso de tarot, lo estoy haciendo como para el juego de la vida, como para el camino espiritual. Desde ahí sí es importante que tengo que incorporar al diablo. ¿Cuántos no sacaron al diablo del camino espiritual? Y al fracasado. Entonces tienen un tarot para un camino espiritual sin pasar por la dualidad que es el 18, sin el fracasado que es el 16, sin el diablo que es el 15. Sí, solo quieren lo bueno. Siendo que esas cosas necesariamente tienen que pasar. Pero vaya a ver si en los grupos gnósticos y en los grupos espirituales los incorporan. Yo me acuerdo del fracasado. El 16, la torre fulminada. Eso le iba a preguntar, la torre, ¿cuál pues yo no lo he visto como fracaso. Pero es la torre fulminada. La torre que se Yo lo veo más como oportunidad. Pero porque tú ya tienes un nivel de conciencia, eso. ¿Pero qué es eso? El terror del tarot. Al que le sale ahí mismo. Sí, esa es la 13. Y la 13 también es transformación y es de lo más bueno. Pero usted le saca una carta 13 a una persona y ahí. Y teniendo que la marcha se quiere morir ahí mismo. Ahí es donde tienes que estar tú para ayudarle a hablar, a mostrarle eso como es. No para generarle más miedo para que vuelva pronto. Sí. Para resultar el Ahí sí, para acabarle la poca moral. Ahí sí no, ahí es donde usted ya le manda el bañito, venga yo le hago el rezo y queda sanado. Entonces eso es pues, bueno, sigamos con lo de nosotros que realmente... Los arquetipos son imágenes del inconsciente colectivo que funciona como un modelo o estructura de comportamiento. El arquetipo es una imagen eterna que funciona como una señal o estímulo que activa en nosotros mecanismos heredados en nuestro sistema nervioso. ¿Ya ven? No solo afecta el caos, que es el mundo cuántico, el mundo causal, sino que toda esa programación neurolingüística en el sistema nervioso y de ADN se activa con el arquetipo. Correcto. Es así como los arquetipos desencadenan comportamientos o emociones. Y al desencadenar
pensamientos, emociones y comportamientos que alteran tu vida. Mire, facilito en los superhéroes. Clark Kent, como Clark Kent, gafitas, maletincito, smoking en la oficina haciendo el rol, sí. Ahí no saca rayos X, ahí no saca la fuerza, no. Pero se quita eso y se pone el otro y saca todo, el levanta carros, vuela, rayos X, lo que sea, sí. ¿Sí me entienden? Según lo que desencadenas. Lo mismo Batman, sí. Lo mismo todos. Es así como estos arquetipos desencadenan comportamientos o emociones que volcamos en nuestro entorno, influyendo en nuestras decisiones. Y las decisiones llevan a realidades. La decisión que tomas lleva a realidades. Yo tomo la decisión de insultar a una persona, o gritarle a un policía, o tirarle una piedra. Es una decisión que desencadena. Sí. Y viene de un arquetipo. Por ejemplo, el del sindicalista inconforme. Correcto. Movidos por la dualidad. La mayoría de las veces elegimos arquetipos de forma inconsciente, roles que asumimos. La ley de asunción, el poder de la imaginación. Les estoy dando de Neville toda la ciencia de manifestación a la vez que para que lo trabajen, que nos conducen a fracasar o a triunfar en la vida. De aquí que los oráculos funcionen y predigan el futuro, ya que todo oráculo se basa en adivinar el arquetipo del consultante. Si ve, veníamos diciendo que el futuro no se puede predecir. Correcto. Ahí es donde te digo que esto se vuelve denso y pesado. Y ya estoy diciendo, y para la mente lineal que no está atenta, se va a enredar. Y ya estoy diciendo que de esta forma yo puedo predecir el futuro con el arquetipo que esté tomando. Correcto. Y hay que ver en qué contexto lo decía. Cuando yo al comienzo de estas clases hablaba de que el oráculo no predice el futuro porque el futuro no se puede predecir, y ahora que estoy diciendo que el oráculo sí, puedo determinar el futuro porque lo determino. O sea, yo ya lo estoy creando. Mira que lo estoy diciendo. Lo mismo en diferentes formas. Que si usted está desatento, entonces no lo va a captar. O para un mente racional se va a enredar. ¿Lo están entendiendo? Hago el énfasis para que lo entendamos. De ahí que los oráculos funcionen y predigan el futuro. Alguien me podría decir, para acá, no venías diciendo que no lo podía predecir, ya que todo oráculo se basa en adivinar el arquetipo del consultante. La manera más práctica de vivir este juego de roles que es la vida, es elegir el arquetipo ideal para cada situación, y esa elección no es consciente sino subconsciente. La idea es que sea consciente. Los arquetipos o modos de comportamiento que adoptamos según cada quien y cada situación son patrones de conducta social, o sea, el yo consciente. Y fue lo que usó el enemigo secreto y el estado profundo. El estado profundo es que está en lo más profundo de un estado interior y se ha reflejado afuera pues con gobernantes y seres humanos. Nuestro yo necesita del arquetipo, el disfraz. Nuestro yo. Por eso decía que el yo usa el arquetipo y el arquetipo usa el...
Nuestro yo necesita el arquetipo, el disfraz. Y la máscara, como los superhéroes necesitan transformarse con su traje de superhéroe. Lo que ya les venía explicando. El arquetipo es el traje del superhéroe con el que podemos movernos a través del juego de la vida y adoptar los poderes virtuales a nivel cuántico que tiene el superhéroe. Entonces uno dice, yo no tengo los poderes. Es que a nivel cuántico puedes hacer lo que sea, volar, construir, crear, lo que hace un superhéroe. Yo me pongo a observar, yo tiendo a ser observador a ratos. Y cuando veo, por ejemplo, un indigente, una persona, un mendigo que va a pedir limosna, el arquetipo que toma ahí mismo. Agacha la cabeza, casi quiere llorar. Cambia la voz. Papel. Y si no le da no, espere. el otro arquetipo y lo insulta. No, puede que no lo insulte, pero yo noto que termina de jugar de ponerse esa máscara. Sí, que podría haberse puesto la de Superman. Sí. Y ya empieza a hablar normal y a ser normal. Sí. Igualitos somos nosotros. Cada rato nos comportamos con el arquetipo del indigente, del mendigo. Sí, para manipular, para controlar, para todo ese tipo de cosas. Especialmente en las relaciones. Ajá, exactamente. En todo nivel, lo mismo a nivel del trabajo, en todas las relaciones. Con el dinero, vamos a trabajar los arquetipos del dinero en esos talleres. Las canciones sí que son buenas para eso. Somos determinados por el arquetipo que asumimos. Somos determinados, o sea, es lo que determina lo que somos. ¿Qué estamos hablando? Ciencia de manifestación, Neville. No por el destino. No por el destino. Por eso, si no obtenemos los resultados que deseamos en el juego de la vida, debemos cambiar el arquetipo que tenemos por otro más adecuado. Ya. Más claro. Mire, ¿qué curso de tarot? Sí, yo no sé si usted lo está viendo. Sí. Si el arquetipo que tenemos no es el apropiado, no interactuamos con el caos primordial del universo. ¿Quién manipula el caos primordial? O sea, el nivel cuántico, el mundo causal, el azar. ¿Qué mueve el azar? Sí, el inconsciente colectivo. ¿Qué mueve el inconsciente colectivo? El subconsciente. ¿Qué mueve? El arquetipo, en esencia. No tiene que saber eso. A mí me gusta desmenuzarlo para que las mentes racionales lo cojan. Carlos Gustavo Jung estableció que existían 64 arquetipos o modos de comportamiento en la vida, como igualito a los codones del ADN. Para una mejor comprensión y síntesis los redujo a 22 y los asoció a los 22 arcanos mayores del tarot y a las 22 letras de hebreas. ¿Sí ve cómo va relacionado todo eso? Según Jung eran 64 formas de comportarnos y lo sintetizó ahí. Los otros 22, los otros 24 podríamos decir que están en los arcanos menores. Los arquetipos, por lo tanto, no adivinan el futuro, sino que lo modelan a nuestra imagen y semejanza. Modifican la realidad según la gestión del presente. Ojo a eso. Los arquetipos, por lo tanto, no adivinan el futuro, sino que lo modelan a nuestra imagen y semejanza. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es Dios. Y el hombre modela su entorno, su familia, su cuerpo, su realidad en torno a la imagen, o sea, su creación, esa imagen y semejanza. ¿Qué ha creado un indigente? Podredumbre, y ahí vive. Sí. Todos estamos creando nuestro entorno, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra realidad, a nuestra imagen y semejanza. Sí. Ojo ahí que ahí hay una gran clave. Modificando la realidad según la gestión del presente. Por eso el futuro hay que traerlo al presente. Según la gestión. Por eso la única posibilidad donde existe la vida es en el presente.
De ahí que Neville plantee la ciencia de manifestación y todo. Asuma su deseo ya cumplido, pero no lo hacemos. Seguimos allá, nos dividimos y por eso es que no lo logramos. De nosotros depende adoptar un arquetipo distinto si el que nos vaticina el tarot no nos resulta favorable. Mire cómo te está diciendo que hasta usted manipula eso. Yo cuando empecé con el tarot hace más de 20 años, yo recuerdo que nos decían, solo puede hacer una consulta en el día. Eso es sagrado, entonces eso prendía altar, hacía meditación, listo. Y quería hacer otra consulta, tenía que esperar 24 horas. Cuando no, eso es un juego. Sí. No, lo que son las programaciones de lo que le meten a uno en la cabeza y de lo que uno se va creyendo. Sí. Hasta que vi que un maestro consultó 2 y 3 veces en un momento y así, solo cogió las cartas y ya. Sí. Y te está diciendo que si lo que tiras no te funciona, pues cambia de arquetipo. Lo que hacía yo cuando le leía el tarot a la gente. Yo le veía que le llegaba una carta muy mala. Como la persona no sabe de eso, yo la volteaba. Y no le metía mentiras, sino que cogía lo que decía la carta para ponerlo a trabajar sobre él mismo. Y mire que inconscientemente, yo algún día decidí que no volvía a leerle el tarot a nadie. Y eso le servía más que lo que hacen algunos que sacan al paciente llorando para que vuelva después o para qué, sí, que me parece catastrófico. Yo una vez en la vida me la creyeron, pero una señora súper, como muy desde la luz. Entonces ella, cuando salía algo malo, ella como que pensaba un momento y era como, ten cuidado con alguna cosa, pues no como te va a suceder, no, como enfócate más en eso. Es que esa es la diferencia del que está haciendo un trabajo con el que no. Muy bien. Podemos y debemos cambiar de arquetipo cuando el anterior ya no nos sirve para seguir creciendo, según la ocasión y el momento vital o profesional en el que nos encontremos. Y no, ¿qué nos dijo la iglesia? Usted debe, y el ego, usted debe quedarse aquí hasta que se jubile. Usted debe quedarse con los hijos hasta que ellos se jubilen. Usted debe quedarse en esta relación, así no sea feliz y no esté creciendo hasta que la muerte lo separe. ¿Sí ve cómo todos esos programas? Sí. Sea infeliz. No, sí, así sea infeliz hasta que la muerte, y usted tiene que soportar porque eso viene de Dios. Sí. Y lo que une Dios, que no lo separe el hombre. Lo que no saben es que el Dios que unió eso soy yo. Sí. Por lo tanto yo lo separo. Sí. Para cambiar el arquetipo primero hay que tener en cuenta, ya saben por qué somos enemigos de las instituciones religiosas. No nosotros de ellos, ellos a nosotros nos consideran sus enemigos. Para cambiar de arquetipo primero hay que tener en cuenta que el paso de un arquetipo a otro no se produce de manera automática, consciente o subconsciente. O sea, no es fácil cambiar de arquetipo. No, yo ya soy rico, yo soy rico, el dinero me viene. Sí, con eso no es suficiente. Por eso hay que gente empieza y no lo logra. La evolución de un arquetipo siempre tiene un precio alto y de esfuerzo y voluntad. Pero es que a mí no me funciona la ley de atracción, es que no a mí me funciona. Sí, estás pagando el precio. Por lo general no. La gente quiere comprar barato. Así como va a la carreta donde busca lo más barato, sí, igual es con todo. Así tenga mucho dinero. Y hay quienes lo muestran de forma contraria. Eso lo estudiaremos cuando veamos los arquetipos del dinero para sanarlos. Sin embargo, dicho esfuerzo es menor si el cambio del arquetipo se produce de manera consciente y programado. Tú empiezas a hacer tus meditaciones, a hacer tus decretos, a hacer tus afirmaciones, ¿sí? Sin embargo, el cambio de un arquetipo a otro no es fácil. Requiere un gran esfuerzo y entrenamiento. Es una operación psíquica que requiere tiempo.
Aunque hay gente que lo hace de una, correcto. Pero a los arquetipos hay que añadir la influencia de los demás implicados en el juego de la vida. Usted no está jugando el parque solo. Sí. Entonces el otro te pone una trampa. O sea, no es que cuando uno juega, porque es que ¿para qué son los juegos? Para entender cómo es el juego de la vida. Si usted se va jugando sin obstáculos y sin problemas porque está jugando solo, primero no le gusta, segundo no tiene sentido y tercero no vas a tener obstáculos. O sea, no solo en los arquetipos que tú juegas, sino el que está jugando. El que va delante de mí, el que está detrás, no hace y no poneme trampas. Yo de eso no juego casi, ni he jugado casi parques en mi vida, creo que no recuerdo haber jugado. Pero en mi casa todos los días juegan, digo los fines de semana, eso juegan desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, sí. Y los veo en esas, que no, que es que con Julano no se puede, que es que me pone trampas, que es que junto con... Sí, estoy hablando de lo mismo. En el juego de la vida, el rol que juegan los demás, sí, también inciden en el juego de la vida, sí. Guillermo, pero requiere, yo sé que requiere, pues... de una manera consciente, programada y esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando la persona está en un accidente donde murieron 3 y él se salva o ella se salva o donde está en un estado de coma? ¿Qué es lo que está ayudando ahí para que el cambio sea tan brusco? ¿No ha visto que una persona, digamos, requiere que tenga que pasar por una situación así para que decida que está jugando el arquetipo que no es? Lo que pasa es que como somos tan lentos para aprender en el juego de la vida, ¿sí me entiende? Las cosas del espíritu, necesitamos al borde del abismo. Por eso el planeta está como está. Necesitamos que mueran millones, necesitamos que rompan vidrios, necesitamos, hasta que el hombre en su mayoría no se pone al borde del abismo, no decide hacer una transformación. Hasta que el médico no te dice, si no dejas de fumar te vas a morir. Y ya estuvo en el hospital, ahí es donde logra el cambio. Entonces, ¿quién es el que se asoma al borde del abismo? ¿Es el ser interior? ¿Es tu doble dimensional? ¿Es quién? No, el ser espiritual no tiene que hacer, él es el que te lleva. Es toda esa parte, el alma que es la que hace el guerrero, el alma y usa los demás elementos. Pero los arquetipos hay que a los arquetipos hay que añadirle la influencia de los demás implicados en el juego de la vida, cuyos mensajes ofrecen los arcanos menores. Cuando juegas con los arcanos menores, eso es lo que te dice. Sí, empiezan a hablar de los demás. Al arquetipo hay que añadirle ¿qué? Perdón. El rol que juegan, la influencia que juegan los demás implicados, o sea, tu esposa, tu hijo, tu patrón, tus vecinos. Y ahí es donde entran los arcanos menores. Aferrarse a un arquetipo ya obsoleto puede ser contraproducente para el crecimiento y desarrollo y la evolución personal. Yo ya soy así, yo no cambio. Hay gente que, pues esos son los que se mueren, porque ya que si no están haciendo a lo que vinieron. Cuanto más tiempo se demora para pasar de un arquetipo inadecuado a la nueva situación, más tiempo se pierde y más empeora dicha situación. El cambio, la gente se asusta cuando yo me decía, esa persona debió haberse muerto ya. Porque es que si no está haciendo esto, cuando tú comprendes qué es esto y sabes que a qué viniste, pues, hombre, si ya no es una relación, ay, que por los hijos, ay, por el que dirán, y se quedan ahí mortificándose si ya no están creciendo. Muchas gracias, piquito y chao. ¿Por qué? Porque ya crecí, ya me ayudaste, ya te ayudé, ya tengo que pasar a otro nivel. ¿Y cuál es la primera seña? Que empiezan discusiones, tropeles por cualquier cosa, ¿sí? Dicen que no está enamorado, no es eso, ya dejaron de crecer. El cambio del arquetipo es un proceso subconsciente que puede realizarse de manera consciente para controlar el resultado de nuestras acciones buscando el éxito. Lo que les digo, programar la mente subconsciente con el arquetipo adecuado, ahí es donde no es fácil, porque hay un montón de creencias y programaciones. Entonces empiezo decretos, afirmaciones, un montón de herramientas que son las que ya Neville ha dicho, que ya Carlos Gustavo Jung ha dicho, y que yo las entregaré todas junticas en el taller, en el seminario sobre salud y libertad financiera. Guille. Diga. Guille, una pregunta. Entonces, yo
yo puedo decir que, o sea, aferrarse a un arquetipo inadecuado es involucionar, puede decirse, ¿cierto? O puedo usar la palabra involucionar. Involucionar se refiere más al alma, pero si es estancarse. Involucionar es que el alma empieza un proceso de hacia atrás. Sería más bien estancarse y fracasar en el juego de la vida. Entonces si el arquetipo viene del inconsciente, yo puedo decir entonces que en el juego de la vida, cuando el inconsciente me está diciendo que cambie y yo sigo con el mismo arquetipo, puede decirme por medio de una enfermedad que tengo que cambiar. Una enfermedad, una crisis. Pero no es la mente subconsciente, es el alma. O sea, el ser guerrero, ese guía espiritual, por ahí te dice, te monta una enfermedad o te monta una crisis. Pero él me está también queriendo decir que tengo que cambiar de arquetipo. Es que para eso es. Para eso te postra en una cama, para eso te quita un pie, para eso te quita un hijo, para eso te quita un trabajo, para sacarte del confort y hacerte cambiar el arquetipo, porque solo al borde del abismo es que nosotros tomamos las decisiones. Yo hace rato decidí tomar decisiones por el camino bueno, que es lo que hay que hacer. No esperar la crisis y el tropel. Una relación tormentosa, un trabajo qué pena, corto, no espero a que me echen. Sí. El tarot, como lo estudió el psicólogo Carlos Gustavo Jung, no es para adivinar el futuro o el porvenir, como normalmente lo estudian y trabajan los cartomantes o tarotistas. Ya lo hemos dicho miles de veces. Tranquilo que ya termino el tema del tarot y el espíritu y nos metemos de lleno con la parte técnica de las cartas. Este es el soporte filosófico del tarot y espiritual. Los 22 arcanos mayores del tarot, como lo estudió Jung, son una guía para averiguar en qué estado, rol o arquetipo está una persona y cómo puede dar el siguiente salto para conseguir cuanto antes aquello que desea. O sea, que usted consulte el tarot sería lo más adecuado si el consultante te dijera qué arquetipo tienes y qué deberías hacer. Pero eso no es lo que hacen, ¿cierto? Que no enredan la gente, ¿sí? Eso sería, hombre, yo estoy perdido, voy donde un tarólogo a que me diga, a ver, pero no me va a decir eso, empieza a enredarme más, sí. Y ahí es donde es que usted está enyerbado, lo están trabajando. ¿En qué lo montó? Sí. Este psicólogo, como estudioso de la física cuántica y del budismo, sabía que el futuro no se puede predecir, ya que cuando el presente se consulta un oráculo, ya que cuando en el presente se consulta un oráculo, el futuro es aún un factor de probabilidad que todavía no se ha materializado. Todo lo que hemos venido diciendo sobre la física cuántica. El simbolismo metafórico de los arcanos mayores abarca todas las áreas de interés humano. O sea, en ellos está todo el panorama del ser humano. Las circunstancias y factores ocultos que rigen sobre la vida del consultante, aportando un mensaje revelador, siempre orientado a resolver problemas y al destino que cada cual lleva inscrito. Con eso terminamos lo del alma y el tarot y los arquetipos. Guille, ¿puedes volver a repetir esa última partecita, por favor? El simbolismo metafórico de los arcanos mayores, o sea, lo que simboliza el mago, el loco, el emperador, sí, la muerte, el diablo, sí. Abarca todas las áreas de interés humano.
las circunstancias y factores ocultos que rigen sobre la vida de cada persona, aportando un mensaje revelador, siempre orientado a resolver problemas y al destino de cada cual lleva inscrito. Ahí está. Lo puedes usar para eso. Hay un momento que usted puede estar como en un nudo, cuando todavía, ahí es donde voy a usar el tarot. ¿Sí me entiende? Como una herramienta. Pregunta, don Diego. ¡Ay, estabas por ahí! Sí, pues hola a todos. Dentro de 8 días los acompaño y me despido porque ya me muy tarde. Cuando Guille dice que... Igual, ahí es donde, perdón, una interpelación. Ahí es donde sí es bueno lo virtual. Estando usted allá puede tranquilamente conectarse y ahí no me molesta a mí tanto. Bueno. Porque se convierte en una herramienta espiritual, no de nuestras dificultades psicológicas, entre comillas. Sí. Correcto, eso iba porque no quiero perder el hilo y estaré conectada. Pero entonces, bueno, tengo la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que nosotros vivimos desde el subconsciente el 90% de nuestra vida. En el diario vivir, el 90% está en el subconsciente. Y el consciente el 10%, ¿cierto? Entonces la manera más práctica para yo elegir ese arquetipo ideal, puedo decir que lo elijo desde el subconsciente de manera consciente. No, yo de pronto, no sé si, a ver, voy a hacer clara, voy a buscarlo de otra forma, vea. Es desde mi conciencia que yo, cuando estoy trabajando mi conciencia, con la autoobservación, la meditación, el recuerdo de sí, buscando mi propósito, ahí es donde yo, porque el ego puede decirme, no, es que vos querés un arquetipo para conseguir mucha plata, sí, y estar desde el ego. No, cuando yo estoy desde mi conciencia, mi propósito, la felicidad, sí, la realización espiritual, todo esto, desde mi conciencia, a través de las herramientas, autoobservación, recuerdo de sí, las tijeras de podar de la revisión, estar revisando continuamente conmigo mismo. Cuando estoy desde ahí, yo desde mi conciencia imprimo en mi mente subconsciente. Mi mente subconsciente tiene que ser mi servidor, no como estamos ahora, que allá están todos los programas que me ponen a mí a servirle a él. O sea, es impregnarle desde el consciente al subconsciente la imagen de lo que quiere de lo que yo quiero, pero tengo que tener claro qué es, por ejemplo, para mí la felicidad, qué es para mí la prosperidad, cuál es mi camino espiritual, todo ese tipo de cosas, tenerlo claro. Lo tengo claro y desde mi consciente, que es el jinete, impregnarlo en la mente subconsciente para que ese lo pueda llevar a través del inconsciente colectivo al mundo causal. ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes más o menos la idea? Supremamente claro, y sabemos que hay muchas herramientas para impregnarlo desde el subconsciente. Lo que hay que hacer es impregnar, pero ¿impregnar qué? Impregnar el arquetipo, porque es que hay gente que sí, pero ni siquiera tiene claro qué es la riqueza para eso, ni siquiera quiere riqueza, yo soy rico, pues no tiene claro qué es la riqueza. Riqueza es mucho dinero, puede que sea pobreza, porque eso te aleja de la familia, de pronto, felicidad. O felicidad, no lo tenemos claro, pero si ya lo tienes claro, si ya tienes claro que es el camino espiritual, que eres un Dios, si ya lo tienes claro, entonces ahora sí, voy a usar esas herramientas, y todo eso todas esas herramientas, todo eso lo voy a desmenuzar en el seminario de cómo resolver el problema con estos 3 chakras. Muy bien, ¿quién más quiere decir algo? La otra semana comenzamos con el tarot y el espíritu y terminamos con eso el soporte filosófico y espiritual, para arrancar ya con la parte técnica, que son los juegos y los naipes.
La clase de hoy hay que volverla a oír siquiera 2 veces. ¿Qué? La clase de hoy. Todas. Yo me he sentado desde el caos. Lo otro es carpintería. Hablar de la historia, definición, todo eso. Pero desde el tema del caos. Desde el caos. Todo este soporte filosófico. Hasta yo cada rato tengo que sentarme a... Sí. Es un tema bastante, primero, profundo y con muchas raíces. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Guillermo, mira, las sincronicidades de la vida. El miércoles que vos hablaste de la gimnasia ocular, Sí. al jueves operando a mi mamá le quitan el cristal y vos dijiste que se pegaba con el hilo. Entonces eso lo motiva a uno a hacer gimnasia, a hacer Claro, claro. Ya mamá pues no tenía reversa. Claro, ya no, porque ya estaba... Sí, ya no estaba ahí.